Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es La Voz del 21 a través de Perú 21 TV. Soy Carolina Bayona y vamos a dar paso a la entrevista. ¿Qué sucede esta vez? ¿De qué vamos a conversar? Un nombramiento nuevamente cuestionado en una institución importante además para el desarrollo de las políticas antidrogas. Y es que el abogado Ricardo Soberón, quien además ya tiene antecedentes de estar en contra la erradicación de la coca, de ser opositor de las políticas de la erradicación de la coca, de las hojas de coca, de los cultivos ilegales, ahora es el nuevo titular de Vida. ¿Cuáles son los peligros? ¿Cuál es el perfil? ¿Qué sucede aquí en las políticas de gobierno con esta nueva designación? Lo vamos a conversar con don Ricardo Valdés, quien es, además está con nosotros vía Zoom, ¿sí? Y a quien le vamos a dar la bienvenida, el ex viceministro del Interior, don Ricardo. Como siempre, gracias por su disposición. Con mucho gusto. Buenas tardes. Bien, ex viceministro, ¿cuál es el perfil del señor Soberón? ¿De quién estamos hablando? Bueno, Ricardo Soberón es una persona muy conocedora del problema de, de la hoja de coca, del narcotráfico. Hay que decir que él viene estudiando el tema hace muchos años. En mérito a ello fue que el gobierno de Alto Humala lo eligió como presidente de Vida. También ha sido asesor de dos congresistas relacionadas con el movimiento cocalero. Algunos tuvieron unos problemas con la justicia, pero tiene una posición muy definida con respecto al tema de la erradicación de la hoja de coca y al tema de la política antinarcóticos en general. Él, obviamente, digamos, si lo tuviésemos que comparar con la política actual, no es precisamente una persona que puede decirse que va a estar de acuerdo con la política actual. A mí me gustaría escuchar lo que tiene Ricardo Soberón que decir con relación a la política antidrogas del día de hoy, la que tiene el gobierno peruano, es una política de Estado. Y si se tuviese los principios que él argumentó en el Congreso Cocalero de hace casi 10 años atrás, en donde considera que la erradicación de la hoja de coca es anticonstitucional e ilegal, tendría realmente que hacer un gran ejercicio de argumentación para poder explicarnos cómo con ese tipo de pensamiento o de creencias con respecto a la erradicación va a poder conducir una política antidrogas del gobierno peruano que precisamente toma en cuenta la erradicación de la hoja de coca ilegal. Entonces, creo que hay que darle la oportunidad a Ricardo Soberón de que se exprese para que nos diga si lo que pensó en esa época aún lo sostiene y, de ser el caso, cómo piensa realmente conciliar su pensamiento, si él, con la política antidrogas actual. Uh -huh. El nuevo jefe de Vida, don Ricardo, ha puesto ya a través del Twitter de Vida, las redes sociales, algunas pinceladas de lo que va a ser la política de Vida, ¿no? A la que está a cargo ahora. Pero justamente hace 10 años, ayer nomás, él justamente daba estos mensajes en el Congreso Nacional de la Hoja de la Coca en Aguaití, en Ucayali, en enero del 2010, donde, y lo cito, decía: la erradicación de la hoja de la coca es ilegal, inconstitucional, injusta y arbitraria. Entonces, ¿qué ha podido cambiar en 10 años? Tomando en cuenta de que también ya tiene un antecedente de doble discurso, ¿no? Recordemos además correos electrónicos que daba Cocaleros, donde revelan el doble discurso del ahora jefe de Vida, ¿no? Luego de 10 años. Entonces, ya se ha pronunciado por las redes de Vida, pero también se conoce que hay un doble discurso. Entonces, ahí, ¿cuál es su evaluación? Creo que es importante, más allá de ciertas pinceladas y de comentarios, escuchar su propuesta integral. Vamos un poco a las cifras, o sea, de Vida. eh, Tiene más o menos, en coordinación con ENACO, registradas algo más de 20.000 hectáreas que producen coca para el mercado legal. Los cálculos que ha hecho de Vida, salvo que Ricardo Soberón nos ofrezca otros, eh, estiman que con algo más del 60%, no más, de lo que está ya registrado,
se abastece el mercado tradicional del chacchado, se abastece el mercado farmacéutico, el mercado industrial de alimentario, etcétera. Inclusive hay un margen importante de hectáreas que eventualmente todavía estarían por ser industrializadas, pero que se encuentran bajo la protección de la formalización, es decir, que se encuentran registradas como productoras de coca legal. Sin embargo, hay aproximadamente unas 60.000 hectáreas adicionales que están, según las últimas cifras, que están dedicadas a la ilegalidad, que están dedicadas a producir coca para el narcotráfico, para la producción de pasta básica y de cocaína. Entonces, quisiera escuchar lo que dice Ricardo Soberón al respecto, es decir, si esto es cierto o si no. Si no, va a tener que fundamentar muy bien dónde es que se va la producción de esos cocaleros, esas hectáreas de coca. Eh, Creo que tiene digamos, una capacidad para poder explicarlo, no tengo ningún respecto, pero le va a ser muy difícil poder justificar que esa hoja de coca que él sabe, que sabemos todos, va al narcotráfico, es realmente una imposibilidad poder legalizarla y formalizarla. Entonces, si él postula no erradicar, estaría poniendo en una posición muy complicada a la primera ministra y al presidente de la República. Les explico por qué. Porque si él se insiste en no erradicar la hoja de coca que va al mercado ilegal, comprobadamente va al mercado ilegal, entonces estaría actuando como un socio de la criminalidad organizada, como un socio del narcotráfico, porque estaría legalizando el principal insumo que permite la producción de cocaína. Por lo tanto, estaría yendo contra las normas internacionales, contra las normas nacionales, contra la política peruana, la lucha contra las drogas, y nos estaría poniendo a todos como sociedad en una situación muy difícil, y él estaría obviamente en una posición muy complicada para poder justificarse frente a lo que es la estructura legal del país, ¿no? Viceministro, ¿usted confía en todo caso? Siento ahí un halo todavía de confianza que haya podido cambiar su discurso de hace 10 años. Yo quisiera escuchar lo que dice Ricardo Soberón. Me parece que lo menos que podemos hacer digamos, en una situación, en un Estado democrático, es escuchar las palabras recientes. Si yo tuviese que opinar con respecto a lo que él dijo en el año 2010 en el Congreso Cocalero, creo que en realidad no sería la persona adecuada para estar conduciendo de vida, eso estamos claros. Pero Yo entiendo. ya ha dado una, digamos, una muestra a través de las redes sociales de Devida, donde dice la erradicación de cultivos de hoja de coca es una política articulada del Estado y debe cumplirse. Hasta ahí. Pero lo que estamos viendo es todo lo contrario en el Estado, porque si el Twitter reflejaría lo que está haciendo el gobierno, entonces este país sería un país sumamente glorioso en cuanto a erradicación de coca y combatiendo el narcotráfico. Esto dice el Twitter, ¿no? Seguramente en un momento se presentará al Congreso, pero el gobierno ya dice otra cosa. Entonces, tomando en cuenta que son líneas políticas de gobierno, don Ricardo, se está pensando en el partido de gobierno, y hablo a través de sus congresistas, se han presentado proyectos de ley para empadronar a los cocaleros, para expandir el cultivo de la coca y además para industrializar la hoja de la coca. Entonces, ya sabemos qué es lo que piensa el gobierno. ¿Por qué tendría que cambiar en esa línea la política del señor Soberón ya con los antecedentes? Yo creo que podría enumerar algunos ejemplos de las marchas y contramarchas del presidente Castillo con respecto a su pensamiento. A unos días le dice que va a respetar la inversión, otros días le dice que la va a nacionalizar. Unos días nos dice que los niños van a regresar al colegio, otros días nos dice que van a tener que postergarse. Entonces, sea como fuere, lo que tenemos al frente es un gobierno bastante inestable y bastante contradictorio en las cosas que afirma y dice. En la misma línea, yo encuentro los mensajes que vienen dando con respecto a la política antidrogas. Yo puedo afirmar que estoy absolutamente en contra de lo que ha dicho Bermejo, de lo que ha dicho Bellido, de lo que ha dicho Barranzuela, por citar los tres nombres que han estado un poco liderando esta posición a favor del movimiento cocalero. Sin lugar a dudas, hay también proyectos de ley que son absolutamente irracionales,
como la de abrir el padrón, por ejemplo, cocalero, como la de legalizar toda la producción de hoja de coca. Eso es absurdo, es, a mi modo de ver. Si eso es avalado por el gobierno, se estarían colocando del lado de la criminalidad organizada. No hay forma de que se pueda justificar un uso industrial o legal de esa inmensa cantidad de hoja de coca que va al narcotráfico. Si eso fuese así, si finalmente el presidente de la República afirma que va a legalizar la hoja de coca, está poniéndose, a mi modo de ver, a mi juicio, en una posición de incapacidad moral. Porque no puede el Estado peruano aliarse y ser socia del narcotráfico o de la criminalidad organizada. Mientras eso no ocurra, podemos tener una serie de factores de análisis, una serie de declaraciones en torno a esa idea. Pero habría que esperar que se concrete. Si se concretase esa idea, entonces si se libera el padrón de cocalero, si se legaliza la hoja de coca, entonces creo yo que estarían realmente el presidente de la República y su gabinete entrando en una posición muy difícil de defender y, en mi opinión, en una posición de incapacidad moral permanente para gobernarnos. Correcto. Don Ricardo, muchas gracias. Termino con esto. En un contexto, además de que a nivel internacional, según los datos de Naciones Unidas, estamos como en un boom donde desde Europa está habiendo bastante demanda de la droga, y los valles cocaleros del Perú son un mercado, digamos, con mucha expectativa para estos delincuentes, ¿no? Yo le consulto, mientras tanto, que esta demanda, este panorama, esta situación a nivel internacional, mientras tanto, los cocaleros en el BRAE muy tranquilos porque la premier Mirta Vázquez les ha dicho vamos a conversar, muy tranquilos porque sus congresistas les han dicho no se preocupen, se va a legalizar la hoja de la coca. Mientras el gobierno está pensando qué hacer, qué decisiones tomar, cómo cambiar las políticas de gobierno, qué mensaje dar claros, ¿no? ¿Qué está pasando en todo caso con esta situación? ¿Qué debería hacer el gobierno para ya poner esto en agenda, ¿no? De inmediato, porque estamos como que distraídos con Barranzuela, ahora vamos con el ministro de Defensa, siempre hay otros temas distractivos mientras esta situación crece. Usted, como también ha trabajado en el Estado y conoce, por eso se le pregunto, ¿cómo deberíamos poner esto en agenda para ya resolver y bueno, no hacer vacíos, ¿no? Evitar vacíos mientras el narcotráfico avance? Mire, en democracia hay instituciones que tienen que funcionar. Si el Ejecutivo no actúa y no realmente nos ofrece una explicación clara de lo que piensan hacer con la hoja de coca, existen otras instituciones como el Congreso de la República, como el Ministerio Público, como la Defensoría del Pueblo, que también deberían pronunciarse al respecto. Ahora, me parece que ya podría estar preguntándose al Ministerio del Interior, al señor Avelino Guillén, cuál es su programación para la erradicación de la hoja de coca y en qué lugares se va a producir la erradicación de la hoja de coca. Eso es una potestad del Ministerio del Interior, no de Vida, sino del Ministerio del Interior. Ellos manejan el CORA. Entonces, ahí hay un tema que ya debería estar poniéndose en práctica y que creo que es absolutamente lógico que estemos exigiendo una respuesta del Ministro del Interior al respecto. Él tiene que cantar cuál es su posición también. Tenemos también que preguntar a la señora Mirta Vázquez cuál es en definitiva su posición, porque puede dialogar lo que quiera, pero sea como fuere, por efectos de pandemia, por las explicaciones que nos han dado, la hoja de coca se ha seguido expandiendo y el narcotráfico se nutre de ella. Y lo que sí me parece un absurdo es que esto no se vea de manera integral como la conversación entre diversas economías criminales. Y ahí están las quejas de los nativos, de las comunidades nativas, que se sienten invadidas por los colonos, vamos a poner de una manera, que vienen a sembrar hoja de coca en sus territorios. Hay tala injustificada, obviamente, e ilegal de la madera, y esto viene asociado con, además, expropiación de terrenos o tráfico ilícito de terrenos, con lo que son organizaciones fraudulentas que reclaman esos terrenos que son de las comunidades. O sea, hay todo un sinfín de delitos que vienen acompañando al narcotráfico y a estos cocaleros ilegales. Sobre eso, las autoridades del legislativo que tienen función fiscalizadora son las que deberían estar haciéndole las preguntas
al ministro del Interior y, sin lugar a dudas, al presidente de Vida. Es importante que desde el día número 1 sepamos qué es lo que piensa el señor Soberón al respecto, qué es lo que piensa el señor Guillén al respecto, qué es lo que piensa la señora Mirta Vázquez al respecto. Dejémoslo ahí, porque después de esas respuestas, sabremos que preguntarle al presidente Castillo. Correcto. Ahí sí, ya vi la luz. Creo que por ahí va el camino. Ahora sí lo entendí. Va a disculpar la insistencia, porque sí vemos pues, que hay muchas bombas de tiempo, muchos incendios que se están apagando y esto no es como que la agenda principal iba avanzando. Entonces, en lo último que usted nos indica, dejemos que los órganos competentes, habría que llamar la atención para que hagan, ¿no? Y estén preguntando al ministro del Interior. Gracias por ese aporte. Muchísimas gracias. Es lo que corresponde en la vía democrática, ¿no? Es lo que corresponde. Correcto. Muchísimas gracias. Muy bien, estábamos en conversación con el ex viceministro del Interior, don Ricardo Valdés. Bueno, esa última respuesta creo que es el cierre, en realidad, que debe de quedar el mensaje, ¿no? Que es el ministro del Interior, la propia Premier, que debe mostrar, pedir explicaciones o exponer las políticas de gobierno en cuanto a al combate, a la lucha contra el narcotráfico. Respecto a el señor Soberón, nuevo jefe de Vida, don Ricardo Valdés ha indicado que no que confíe en él, hay que ser claro, sino que prefiere escucharlo. Nosotros le hemos preguntado, pero ya se ha manifestado por las redes sociales de Vida, ¿no? Y tomando en cuenta antecedentes de doble discurso, porque justamente es retirado por un doble discurso, él insiste que prefiere escucharlo y que hay que ver justamente cuál es esa exposición. Muy bien, amigos, esta es la conversación que tuvimos a esta hora en Perú 21 TV. Nosotros volvemos en cualquier momento con La Voz del 21. Buenas tardes, permiso.